Bueno, para continuar tenemos la presencia de la doctora María de las Casas, que la doctora Casas, médico cirujano, hematólogo, con maestría y doctorado en bioética, en el doctorado, bueno, en el curso de bioética de la UNAM, en ciencias médicas odontológicas de salud, y posteriormente tuvo a su cargo el abrir en la Universidad Panamericana bioética, que coordinó durante un buen rato y ha seguido trabajando en esto. Y pues, ¿qué más? Adelante, Luz María, con tu presentación. Muchísimas gracias, gusto de verlos, al doctor Viesca y al doctor Bulegoiri, como siempre. Y pues vamos a dar inicio a esta plática, empezando ahorita a las 3 de la tarde. Vamos a compartir pantalla, si me permiten. Espero que ya se vea, ¿verdad? Se ve claramente, doctora. Qué bueno. Déjenme ampliar la pantalla. Perfecto. Bueno, pues el tema que yo quisiera compartir con ustedes es ¿a quién pertenece el cuerpo humano? Una pregunta aparentemente evidente, pero no tan evidente desde el punto de vista de la filosofía y tampoco del derecho. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio porque el cuerpo humano siempre ha sido un símbolo y la proyección de uno mismo. Realmente uno se presenta ante el otro a través de su cuerpo. No hay otra forma, ¿verdad?, que el humano se pueda relacionar con los demás, si no es a través de su cuerpo. Y por supuesto, ahora, bajo estos avances biotecnológicos, pues el cuerpo humano llega a ser realmente un sujeto en el cual se producen cambios que nunca hubiéramos pensado. La parte artificial de la biotecnología se puede aplicar al cuerpo humano en la parte orgánica y crear sujetos con cualidades y con posibilidades antes no existentes. Antena en su lóbulo occipital, porque él tiene acromatopsia, y entonces, pues para percibir de alguna forma los colores, los percibe a través de sonidos. Entonces, los diferentes colores se convierten en sonidos y él toca música a través de esto. O sea, algo, un sentido que no existía y que ya es posible. Ya hay 3 personas más que tienen diferentes dispositivos que les dan cualidades no existentes en la naturaleza, podríamos decir, originaria del ser humano. Así que verdaderamente la biotecnología tiene que ver con qué hacemos o no con el cuerpo. Simplemente cirugía plástica o decisiones extremas de tipo estético o antiestético, como tenemos aquí a esta persona del lado izquierdo con su foto original y ahora que se ha cortado la nariz y se ha sacado los dientes y se ha hecho una serie de tatuajes para parecer calavera, ¿verdad? Bueno, efectivamente esto lo llevan a cabo médicos, ¿verdad? Y, o sea, el cortar la nariz y el sacar los dientes y todo esto. Y obviamente, pues habrá gente que lo ha realizado. Ahora el cuerpo humano, pues como pongo aquí, es una expresión de libertad y autonomía subjetiva y restricta. Y por lo tanto, pues es importante hacer una reflexión sobre esto, porque existen en la actualidad filosofías contrastantes, la visión dualista del cuerpo, las reglas del mercado, y por otra parte la visión social orientada a los derechos humanos y como está aquí escrito con un acento individualista, ha producido estos efectos que anteriormente no se pensaban o no se permitían, porque muchas veces la mutilación no era permitida y menos realizada en el mundo de la medicina. Entonces, quisiera con ustedes retomar un poquito de la reflexión de cómo formula el sujeto la experiencia del cuerpo
propio. Y pues así tenemos las preguntas: si el cuerpo es mío o yo soy el cuerpo. ¿Cómo interactúa el ser humano con su cuerpo? Tenemos una visión platónica, dualista, en donde el mismo Platón nos estaba señalando que la materia solamente era un vehículo realmente para el espíritu, y lo válido era el espíritu. Eso es, si ustedes se acuerdan del amor platónico, ¿verdad? No era el contacto físico lo importante, sino el contacto espiritual. Los caballeros andantes, ¿verdad? Que con una pañoletita de su dama que estaba arriba de una torre se batían a duelo y se morían, ¿verdad? Y nunca habían tenido un contacto físico. Era solamente lo importante, el amor espiritual. Cuerpo y espíritu tenían diferente valor. Pero la visión aristotélico-tomista, que les digo, todo esto podría llevar un curso cada cosa, ¿verdad? Pero así muy rápidamente lo podemos explicar en que para Aristóteles la postura ilemórfica, o sea, el cuerpo y el espíritu, están juntos siempre en una persona. Y no existe una persona sin cuerpo, ni tampoco existe una persona sin espíritu. Entonces, esta materia y forma del ser humano, pues es algo diferente a la postura aristotélico, de la postura platónica. Y nos vamos hacia el racionalismo de Descartes, en donde el cuerpo se identifica realmente con una parte del espíritu o conciencia, en donde eso, la parte racional, sería la más importante en el ser humano, subestimando las demás. Pero más adelantito vemos una visión mecanicista o cientificista en donde es al revés. Solamente se ve la parte corporal y pues se menosprecia o simplemente no se estudia la parte espiritual. Y estas funciones de la mente pues son llevadas a la parte material. O sea, toda función de la mente es función del cuerpo, o sea, el pensamiento, la voluntad, la libertad, proceden de un cerebro material. Es una función pues propia de la evolución del cerebro material. Por supuesto que estas formas diferentes, si nos regresamos para que se repasen, pues tienen diferentes acepciones en que si es mi cuerpo o yo soy mi cuerpo o qué podemos hacer con el cuerpo. Y la realidad es que todos percibimos el cuerpo como propio, porque pues de quién va a ser, ¿verdad? Pero hay ciertas acepciones que tenemos que estar reflexionando, porque el cuerpo, si fuera propio, nos obedecería, podríamos hacer con él lo que le ordenáramos, pero al contrario, nuestro cuerpo es también a veces ajeno a nuestra voluntad y a nuestra libertad, porque los actos humanos efectivamente son corpóreos y las funciones de la mente incorpóreas. Y ya que son experimentadas por la misma persona, nosotros experimentamos acciones corpóreas y no corpóreas, como el mismo pensamiento, como les digo, la posibilidad de libertad, la posibilidad de tener una inteligencia que se expresa en actos, pero que también los tenemos no solamente en actos simbólicos y en actos podríamos decir, preacción, sino también con formas diferentes a la racionalidad, como es precisamente el simbolismo. El sujeto sí dice yo pienso, yo amo, yo camino, pero de todas maneras hay actos incuantificables que en filosofía los llamamos espirituales, sin ninguna carga religiosa. Los llamamos no materiales o espirituales. El sujeto entonces tiene esta percepción de estas dos entidades. Es mío, pero a la vez no se limita al cuerpo, sino está más allá de su propio cuerpo. El humano entonces no lo posee este cuerpo perfectamente, ni tampoco sus posibilidades, que son muchísimas, amplias, de lo que puede ejercer con el cuerpo, lo que ejerce con la mente. Y eso, pues,
definitivamente nos lleva a tener una cierta unidad que la podemos considerar de forma platónica, como siempre en pugna el cuerpo y el espíritu, como que están en unión, una unión bastante estable, como la parte ilemórfica que nos propone Aristóteles, como otra vez desblindada por una parte el cuerpo y otra el espíritu en Descartes, y también en el materialismo, tanto dialéctico como cientificista, en donde la parte principal es la materia y no el espíritu. Pero esta vivencia del cuerpo como propio no siempre significa propiedad, que ya lo veremos posteriormente, como lo señala Immanuel Kant, porque dice este filósofo, el hombre no puede disponer de sí mismo porque no es una cosa, no es su propiedad. Decir esto sería contradictorio, ya que si es una persona, es un sujeto en donde se inviste la propiedad, y si él fuera su propiedad, sería una cosa sobre la que tiene propiedad. Entonces, filosóficamente, para Kant, el cuerpo uno sí lo dispone, como dice aquí, pero no es su propiedad. Somos cuerpo, pero rebasamos la materia a través de ese concepto de dignidad de persona, que son las partes que nos constituyen, que nos identifican propiamente con la materia. El cuerpo humano entonces no es un simple objeto que se expresa humanamente, porque tiene una forma espiritual. Y nos lo dice este filósofo en una forma muy evidente, Merleau-Ponty, que escribió muchísimo sobre esta acepción del cuerpo, sobre todo vivo, en donde dice el ser humano es en sí un símbolo, en forma más específica por las funciones del espíritu, pensamiento, voluntad, libertad, que a la vez son funciones del cuerpo, porque el cuerpo no es solo vehículo, sino un compuesto humano. Cuerpo y espíritu están unidos para la visión de Merleau-Ponty, por supuesto en el ser humano vivo, ¿verdad? Por tanto, para el cuerpo humano que está impregnado de significado espiritual de la persona, y solamente si es comprendido en totalidad, podrá actuarse éticamente frente a él, o sea, considerar la parte material, pero también la parte espiritual, que es aquella que dignifica a solamente la parte material o corporal. Entonces, ¿cuál es el significado del cuerpo humano? Por lo menos en el mundo occidental, porque en el oriental es diferente, pero nos referimos al occidental, que es donde vivimos y además el que yo he estudiado. Me gustará mucho estudiar en un futuro la parte oriental, perdón. Lo importante del cuerpo vivo y propio es que sus actos poseen un significado y expresión específica que son los propios de la humanidad. Nosotros nos expresamos humanamente. En su forma relacional somos una persona que vive a través del cuerpo y se expresa con el cuerpo ante los demás hombres. El cuerpo es presencia en el mundo, es como nos comunicamos uno con otro. Es origen de la instrumentalidad y de la cultura. No hay una expresión que no sea de ser humano a ser humano, que no sea a través del cuerpo. Hasta que no se pueda realizar actos de traspaso de la mente o hacia una computadora, etcétera, por ahorita no tenemos más expresión ante el otro que nuestro cuerpo. La corporalidad se manifiesta entonces en 3 niveles, con un significado personal, que es yo y mi existencia, un significado comunitario, en que soy yo, pero vivo en una sociedad con los demás, cómo me comunico y les transmito mis pensamientos y mis formas de libertad e inteligencia, cómo se las transmito a los demás, se las transmito a través de acciones con el cuerpo. Un significado trascendente, yo como humanizador y transformador del mundo, que es nuestra misión. Efectivamente, nosotros podemos tener muchas ideas y pensamientos, pero si no las materializamos a través de acciones, pues quedan secas. Definitivamente, hasta el acto moral que no se manifiesta en actos morales no tiene ningún significado. El ser humano, al ser social, es un ser responsable,
porque debemos algo a los que nos precedieron, somos humanidad y también tenemos responsabilidad con aquellos que nos van a proceder. Entonces, las acciones que hagamos con el cuerpo tienen repercusiones sociales, sobre todo ahora que por eso les quise presentar esos extremos, porque la biotecnología, a través de la tecnología reproductiva, la cirugía cosmética, los trasplantes y obviamente la genética, tienen muchísimo que decir sobre qué hacemos con el cuerpo, qué responsabilidad tenemos con el antes y el futuro. La persona no puede actuar solamente bajo decisiones de autonomía sin considerar la justicia, porque serían realmente acciones de libertad sin responsabilidad. Y nosotros los humanos estamos llamados por vivir en comunidad a una libertad responsables. El ser humano efectivamente es un proyecto, se va haciendo a sí mismo y por ese proyecto va trascendiendo y todo esto incluye la corporeidad. El ser humano no puede negar sus límites, pero tampoco puede negar sus posibilidades. El ser humano no puede ser sujeto y objeto. El cuerpo humano no es un objeto y no existe relación con un sujeto que no tenga cuerpo. En gran parte, nos dice Weber, en gran parte la biología ha contribuido a una visión instrumentalizada de la corporeidad. Por esta visión mecanicista, la persona considera que las funciones de la mente y cuerpo se basan en esa concepción dualista, en donde es la materia lo importante. Es verdad que el cerebro es quien realiza las funciones de la mente, pero esto sucede porque la mente y la materia están juntas en ese concepto llamado persona o corporeidad. Todo esto, por supuesto, estamos ahorita ante el estudio de las neurociencias y esto es uno de los puntos más sobresalientes que las neurociencias actuales están abordando. Pues en resumen, no hay un ser vivo humano sin corporeidad, pero aunque soy mi cuerpo, mi poder sobre él es limitado y mi libertad también es limitada. Y todo esto nos lleva a consideraciones bioéticas muy importantes, sobre todo en el campo de la medicina y de la biotecnología. Pero no es solo eso, porque como ustedes saben, en la bioética pues también consideramos el derecho y por lo tanto tenemos que ver cómo considera el aspecto jurídico el cuerpo humano, porque de ello dependerá la legislación y los permisos legislativos a los que nosotros podemos acceder o al contrario, cuáles son las barreras jurídicas para actuar sobre el cuerpo. El cuerpo humano y la medicina, volvemos a repetir, tiene su base en la relación médico-paciente y por eso es tan importante cualquier acto médico, quirúrgico, biotecnológico que se aplique a un sujeto en el campo de la medicina, pues tiene que ver con su cuerpo, pero también con su mente. Los actos médicos, entonces, como el aborto, la eutanasia, la genética, las patentes, los trasplantes y muchísimas cosas más que estamos viendo actualmente, tienen que ver con esa forma de visualizar el cuerpo. No solamente la forma filosófica, sino también la forma jurídica. Así que, pues, tenemos que preguntarnos a quién pertenece el cuerpo humano vivo y a quién pertenece el cadáver humano. Muchas son las concepciones de propiedad del cuerpo que son antiguas, pero siguen vigentes. En un breve resumen, en Occidente, vuelvo a repetir, tenemos estas 5 teorías importantes. En primero es la idea griega de propiedad del cuerpo basado en la naturaleza. Van a decir, bueno, los griegos, pues bueno, van a ver que esa postura sigue vigente en nuestra actualidad. La derivada de las religiones monoteístas como el judaísmo, cristianismo, islamismo, cuya base es la concepción teológica única que sigue siendo vigente. La moderna liberal, derivada de las ideas de Hume y Locke sobre propiedad del cuerpo de la persona, la idea kantiana, que ya vimos un poquito, basada en el concepto de dignidad,
y la socialista derivada de los postulados de Marx y Engels. Y me faltó aquí la idea comunitarista. Vamos a ver así en una pincelada la idea de corporidad basada en la naturaleza y la physis, postura clásica, griega y romana. El derecho romano, como ustedes saben, todavía es vigente en muchas legislaciones y nos dice el derecho naturalista. No considera legal el concepto de propiedad del cuerpo ni en el hombre libre y menos en el esclavo, pues de acuerdo al derecho romano, el cuerpo humano no era solamente lo externo del hombre y no tenía sentido hablar del dominio o de propiedad. Lo tenemos aquí en Ulpiano, y de acuerdo con este autor, el hombre no es dueño de sus miembros ni de su cuerpo. La posesión es de los dioses, creadores de la vida, y el hombre es administrador y custodio de este regalo. La idea de que la naturaleza creada por los dioses es lo justo y lo natural y a lo que nos tenemos que atener es obviamente una idea que es actualmente bastante reconocido. El concepto de bueno y justo. Lo malo sería ir contra la naturaleza y eso es una idea bastante, que sigue bastante moderna, ¿verdad? La idea de la ley romana distingue claramente entre posesión y disposición. Posesión es el pleno dominio, lo que se puede usar, vender, alquilar, pero el segundo, que es la disposición, se refiere a propiedad incompleta. Solamente se puede usar, pero no se puede hacer mal uso de él y tampoco se puede vender. Y este propietario tiene derecho a la propiedad sobre las cosas, pero no su dominio, porque según griegos y romanos, solo los dioses tenían perfecto dominio de las cosas. El emperador como segundo de Dios y el pater familia en su casa tenía el dominio sobre todas las cosas y las personas. Séneca nos dice, el hombre es un ser sagrado, homo sacra res homini. Y el derecho romano sigue siendo parte de la filosofía del derecho en muchos países occidentales, como vamos a ver después. Así que el cuerpo era un elemento constitutivo de cada persona y no era una cosa. El cuerpo no era comerciable y por ello en el digesto está esa sentencia en donde el cuerpo de la persona libre es, no, o sea, está libre de toda estimación. Y es diferente el concepto de posesión del cuerpo, porque hay tres tipos de disposición, como les explicaba. El uso, el disfrute y la combinación de estos. Y para las personas, para los seres humanos, nosotros no teníamos posesión, sino nada más el uso y el disfrute de esa propiedad, de esa parte que sería nuestro cuerpo. El cuerpo muerto sí era considerado una cosa, pero sagrada. Tampoco era comerciable. Y esto pues lo hemos visto en todas las civilizaciones de toda la historia. El tener un respeto al cadáver. No era una simple cosa. Y sigue siendo, ¿verdad? El respeto al cadáver actualmente. Bueno, haciendo un resumen entonces, para la postura romana y griega, el cuerpo no es posesión de la persona, sino que es disposición de la persona. No le pertenece, solamente lo usa para el bien. La idea monoteísta es muy parecida a la idea griega y romana. Lo que pasa es que griegos y romanos eran politeístas y aquí es el monoteísmo. Tenemos como representante a la idea teológica cristiana católica, en donde la persona humana está creada a imagen de Dios, es un ser corpóreo y espiritual y por lo tanto el cuerpo tampoco pertenece a la persona, sino a Dios. Esta unidad entonces es deudora del Creador, debe de obedecer a sus leyes que están inscritas en la naturaleza como la ley natural. Por lo tanto, se parece mucho a la idea naturalista. El tomismo nos demuestra la unidad del cuerpo y el alma juntos, es una idea hilemórfica como la de Aristóteles, y la disposición del cuerpo se acepta
que dado que el orden natural es bueno, su alteración o mutilación es siempre moralmente inadecuada. Por lo tanto, la creación divina en forma personal es fuente de dignidad y base de no violación. La postura cristiana obviamente tiene un reconocimiento social en nuestro momento histórico. Y si nos vamos a Immanuel Kant, pues nuevamente señalamos que este autor nos dice que la persona no puede ser propiedad y cosa al mismo tiempo. No puede ser propietario y propiedad. Dice, no puede vender un miembro, ni siquiera uno de sus dientes, que antes se usaba, ¿verdad? Y tampoco está a favor de la eutanasia. Dice, si para escapar de una situación dolorosa se destruye él a sí mismo, sería como un mero medio, y el ser humano no es un mero medio. Nuestra vida se condiciona al cuerpo, incluye al cuerpo. No se concibe la vida sino mediante el cuerpo, y no podemos usar de nuestra voluntad sino a través del cuerpo. Para Kant, todo ser humano es persona y sería discriminación hacer diferencia. Y el ser humano merece respeto porque es una cosa, tiene dignidad. Y este pensamiento es también base de los derechos humanos. La postura liberal de Stuart Mill sí difiere de esto, porque nos dice que el ser humano es poseedor de su cuerpo. ¿Y por qué lo dice así? Porque dice, la única libertad que merece el hombre es no intentar que le priven de sus bienes a otros para frenar sus esfuerzos para obtenerlo, y cada quien será el mejor guardián de su propia salud física o espiritual. Cada quien debe vivir según su forma de vida. Esto, igual que Hume en esa época un poquito anterior, dice, el cuerpo humano no es inviolable, por ello la persona que dispone de él con conciencia y voluntariamente no comete un crimen. Es vendible y alienable. El cuerpo humano es propiedad y tiene precio. La postura de Hume y Locke nos señala que el producto del trabajo de un ser humano es su pertenencia. Y si uno trabaja para que su cuerpo funcione adecuadamente, entonces su cuerpo es su pertenencia. Es una propiedad del ser humano. La postura de Stuart Mill es un poquito diferente, porque nos está diciendo que efectivamente sí, la persona es dueña de su cuerpo, pero para Hume, este ejemplo de pensamiento de Hume, en donde se encuentra sobre el suicidio y trata de probar que el suicidio no es criminal, sino es libertad de la persona, nos dice, el cuerpo humano, como cualquier propiedad, tiene precio. Locke nos dice, aunque el estado natural sea un estado de libertad, no lo es de licencia. Y aunque el hombre tenga semejante estado de libertad, sin límites para disponer de su propia persona o sus propiedades, esta libertad no le confiere el derecho a destruirse a sí mismo. O sea, dentro de la postura liberal que acabamos de ver, la postura de Locke tiene ciertas limitaciones. Y luego vemos la idea marxista. El individuo, para esta idea, no es dueño de su cuerpo, porque esto sería el concepto de propiedad privada y sería un concepto burgués. Por lo tanto, dice que los burgueses se identifican con sus propiedades, y si nosotros decimos que nosotros tenemos como propiedad el cuerpo, nos hemos convertido en un burgués. Por lo tanto, el cuerpo no es propiedad de la persona, sino del Estado. El cuerpo, empero, no es enajenable porque es propiedad común, pero sí violable. No es por el individuo, sino por la misma razón de necesidad social a través del Estado. Y como ejemplo de esto vemos, por ejemplo, en China la venta de órganos cadavéricos de ajusticiados y la ley danesa, que se parece mucho en el sentido propiedad de los cadáveres, aunque no define realmente la propiedad del cuerpo, pero sí la obligatoriedad, casi la obligatoriedad de disposición por el Estado a la muerte de la persona. Vemos por último la idea comunitarista, esta idea que viene del siglo pasado
nos señala que el ser humano es un ser social y tiene un compromiso moral con el desarrollo de esa sociedad. La persona tiene disposición sobre el cuerpo, tampoco es su propiedad, pero está consciente del compromiso social y por lo tanto de dar a la sociedad después de él muerto ese cuerpo que puede ser útil a los demás. Entonces es una forma, podríamos decir, parecida en una parte a la parte social, a la parte del socialismo, pero no con la obligatoriedad de que el Estado disponga, sino que la persona por convicción moral disponga, que eso es una gran diferencia. La propiedad social del cuerpo para François Daunet dice presumir el consentimiento en el caso de donación de cadáveres, dice es una hipocresía. Los órganos de los cadáveres pertenecen a la comunidad porque se tiene la obligación de ser solidario. En ese contexto, la donación de sangre debería ser un servicio civil obligatorio. O sea, es un comunitarismo un poquito forzado. Si hacemos entonces nosotros una recopilación, la mayoría de las posturas filosóficas nos dice que el cuerpo humano no es de la persona, sino lo tenemos en disposición. Solamente la postura liberal es aquella que nos dice que es propiedad de la persona. De la no propiedad del cuerpo se deriva que no es comerciable. Y esto es un concepto jurídico que tiene esa base filosófica que protege la integridad y la dignidad de la persona y que ha sido base para que no se acepte la esclavitud, porque no se puede vender a las personas, no tienen precio, no son cosas. También la legislación sobre trata de personas, del regentear la prostitución, de la misma venta de órganos, como lo vemos en las múltiples declaraciones de la OMS al respecto, en donde se dice que por la dignidad de la persona no se pueden vender los órganos, no son vendibles. Y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ser humano tiene dignidad y es persona y no es una cosa. Por lo tanto, no tiene precio ni se vende. Recordamos entonces que la filosofía que anima la ley de trasplantes en México, por poner un ejemplo, en la Ley General de Salud, es kantiana con una influencia comunitarista. Dice, si ustedes ven en la introducción de la ley de trasplantes, dice claramente que el ser humano es una persona que tiene dignidad, o sea, nos habla de Kant, y además que lo ideal o lo mejor es que este cuerpo se done a la sociedad, no impositivamente como el comunista, sino como el comunitarista. Así que el cuerpo no es comerciable, la donación requiere consentimiento porque somos personas con dignidad y la sociedad debería apoyar la donación cadavérica. Pero eso también lo vemos en la mayoría de las regulaciones de la Ley General de Salud. Está en contra de la venta de los órganos de las personas, de el considerarlos una cosa. Así que todo acto médico, como el aborto, la eutanasia, la eugenesia, manipulación embrionaria, reproducción asistida, clonación, transgénesis, decisiones de fin de vida, patentes, trasplantes, son entre algunos problemas que inciden y hacen urgente la elaboración de una idea clara y coherente del significado del cuerpo, así como de las posibles opciones que sobre él puedan ser realizadas para que tengan no solamente un aval legal que, como están viendo, no postula la propiedad del cuerpo, sino también ético, en donde podamos nosotros realmente pensar en qué es la filosofía que más nos apoyaría al sentido de humanización. Esta reflexión es fundamental y por eso quise traérselas a ustedes. ¿De quién es tu cuerpo? ¿En qué filosofía lo sustentas? ¿Qué modelo deberías adoptar y nuestra legislación por ser el más humanizador? Bueno, pues precisamente esa es la pregunta que yo dejo para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Casas.
Sí, doctor Viesca, muchas gracias. Estaba luchando con el video. Muchas gracias por tu presentación, que también ofrece muchos caminos para seguir pensando en esto, ¿verdad? ¿Qué tantos somos nuestro cuerpo? ¿Qué tanto se juegan también distintos niveles de identidad, además de todos los criterios de utilización? Vamos a ponerle utilización entre comillas de esto. Así es, Muchas así gracias. es una pincelada, porque es un tema realmente grande y apasionante. Claro.